Bien, yo les pido a mis hermanos que abran sus Biblias el día de hoy en el libro de los Salmos, Salmos 112, Salmos 112. Salmos 112. Dice la bendita palabra de nuestro Señor Santísimo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, dice el salmista. Dice la primera parte, ¿verdad?, de este versículo: bienaventurado el que teme a Jehová. Una bienaventuranza es una doble bendición. Así es de que si tenemos ese temor reverente, no miedo, sino reverencia, temor reverencial a nuestro Padre, significa el agradarlo, el obedecerlo, el tenerlo contento con nuestra vida, cómo la vamos llevando, la vamos desarrollando. Ese es el temor reverencial. Y si nosotros tememos al Señor, tenemos una doble bendición. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Pero dice la palabra en gran manera. Se deleita en gran manera. Hoy estaba en el banco, hoy fui al banco en la tarde y me demoraron un poquito y me puse a escudriñar la escritura, el libro de Apocalipsis. Estamos en tema de Apocalipsis en el Instituto Bíblico, y no saben cómo, pues el tiempo que estuve ahí fueron como 3 capítulos, que leí de Apocalipsis, 14, 15, 16 y 17, 4 capítulos de Apocalipsis. Escudriñé y no saben cómo me gocé. Me gocé grandemente porque cada vez que estamos en el estudio de Apocalipsis en esta iglesia, hay nuevas cosas. Nuevas cosas vas descubriendo, el Espíritu Santo te va revelando nuevas cosas, y bueno, todas esas cosas obviamente se las voy a enseñar a la iglesia. La iglesia que se conecta virtualmente y presencial los días martes a las 7 de la noche. ¿Sí? Si alguien de los que nos ve en Facebook, de otros lados, de otros países, que quieran tomar el estudio de Apocalipsis, escriban ahí en los comentarios del Facebook y con todo gusto contactamos con ustedes para mandarles el link de este tema de Apocalipsis, porque es un tema muy, muy importante, porque ya lo estamos viviendo, ¿sí? Lo estamos viviendo y tenemos que tener, ¿verdad?, los ojos bien puestos, bien atentos, conforme a la palabra de Dios, de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Ok? Entonces, aquí la palabra del Señor dice que los mandamientos del Señor, el salmista se deleita en gran manera. Y es lo que nuestra alma debe de sentir cada vez que escudriña la Escritura del Señor. ¿Ok? Versículo 2 dice: su descendencia será poderosa
en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bendita. Vean qué hermosura de palabra, porque dice que su descendencia de los rectos, ¿sí?, será poderosa en la tierra. ¿Pero a qué se refiere esto? ¿Poderosa en qué aspecto? Van a triunfar en el mundo de los negocios, van a triunfar en el mundo de empresarial, en cualquier rama en la cual uno esté y trascienda. No se refiere a eso la palabra. Se refiere a espiritualmente, ¿verdad? Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Y cuál es su descendencia? Pues los hijos de ese justo, los hijos de ese recto, ¿sí? Por su forma de vivir, por su forma de conducirse de acuerdo a la palabra del Señor, pues esa conducta la van a copiar los hijos. En un hogar donde hay congruencia, en un hogar donde hay ejemplo de los padres conforme a la palabra del Señor, los hijos ven e imitan. Obviamente como padres que somos y como sacerdote del hogar que el varón es, pues transmite la palabra del Señor a la esposa y a los hijos, pero vive en congruencia con lo que predica, con lo que habla. Entonces va a haber una imitación de la conducta en los hijos. Y conforme van avanzando los hijos por los caminos del Señor, esa descendencia se vuelve poderosa. Esa familia cristiana, ¿verdad?, congruente con lo que dice que es, va a ser poderosa. ¿En qué se refiere? ¿A qué se refiere esto de que va a ser poderosa su descendencia? A que van a dar testimonio de que son hijos de Dios. Eso es lo más importante, el testimonio en tu entorno, con tus vecinos. Si vives en un edificio, con los vecinos del edificio; si vives en una casa, pues con los vecinos de toda la casa. Se van a dar cuenta de que tú eres diferente. Vas y les predicas y les compartes la palabra del Señor y van a ver tu congruencia, porque así como tú actúas, también tu hijo actúa. Y se vuelve poderosa esa descendencia porque hay luz de Cristo en esa familia. Verdaderamente la gente va a decir, esa familia está tomada de la mano del Señor. En esa familia está Dios en sus vidas. Siempre los ves contentos, siempre los ves alegres. No los ves en conflictos, en problemas, sino siempre se ven alegres, siempre se ven plenos, gozosos. Y predicamos y compartimos la palabra del Señor a todo nuestro entorno. A eso se refiere de que va a ser poderosa esa familia en la tierra. A que se va a dar testimonio de una vida tomada de la mano del Señor. Ese testimonio es veraz y va a traer bendición a la familia y a los demás. Recuerden lo que dice la palabra del Señor en Isaías 55. Vamos a Isaías 55, por favor. Versículo 13 dice nuestro Señor en su palabra: en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Situando el contexto de este versículo 13, habla de la palabra del Señor, ¿sí?, que no
no es una palabra vacía, sino que Dios la utiliza como Él quiere y que esa palabra va a fructificar en el ser humano, va a fructificar, va a dar fruto en el que obviamente quiere vivir de acuerdo al Señor. Entonces, antes esa persona era como una zarza llena de espinas, pero poco a poco va a crecer como ciprés. El ciprés es un árbol medicinal. Y en lugar de la ortiga, crecerá arrayán. La ortiga es una planta verde con pelos que libera sustancias ácidas y tóxicas que inflaman la piel. ¿Sí? Antes era una persona yo tóxica, por ejemplo, negativo, preocupón, que ahogaba y contagiaba a los demás con mi negatividad. Pero cuando el Señor vino a mi vida, me empezó a cambiar, me empezó a llenar de su amor, y ese amor que el Señor me da, yo lo transmito a los demás, yo lo comparto con los demás. Antes era yo una ortiga, pero empieza a crecer en mí un arrayán. ¿Qué es el arrayán? Es un antiséptico y desinfectante, una planta que ayuda a los demás a sanar, ¿sí? Así como aquí se escribe el efecto de la palabra de Dios en una persona llegando a los pies de Cristo, así es la descendencia de los rectos, de los justos. Será poderosa en la tierra porque va a traer beneficio a los demás. Una familia cristiana tiene influencia sobre muchas personas por su ejemplo, por la vida que llevan, y es de beneficio para la sociedad. ¿No se han puesto a pensar eso? Que nosotros como cristianos somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Nosotros somos de beneficio para los demás. Somos los que les hablamos la verdad, somos los que les hablamos de Cristo, de que ya se tienen que preparar porque Cristo viene. ¿Viene ya? Entonces, como cristianos que somos, tenemos que ser de beneficio para la sociedad. Predicarles la verdad, predicarles en amor de Cristo Jesús. Por eso su descendencia, dice, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Versículo 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Este versículo se podría manipular de tal manera que voy a tener bienes materiales y casas y propiedades y riquezas y me voy a ir de viaje cada vez que yo quiera. Y cuidado con lo que predicamos. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Qué quiere decir este versículo? Bienes y riquezas. ¿Se puede aplicar materialmente? Claro que sí. Pero primero tenemos que hablar de lo espiritual. Un bien y riqueza en mi casa, ¿qué puede ser? Que haya amor en mi casa, que haya armonía en mi casa, que si de repente yo me peleo con mi esposa en la mañana o al mediodía, pues hago todo lo posible por reconciliarme con ella
antes de que se ponga el sol, porque así dice la Escritura, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que si tú te peleas o tienes un problema con tu cónyuge durante el día, tienes hasta la noche para reconciliarte con él o con ella. Y como la persona que se está describiendo aquí, ¿verdad?, es alguien que se deleita en los mandamientos de Dios, pues es una persona que obedece a la palabra. Es una persona que oye la palabra y la obedece. Estamos hablando de un justo. Entonces va a hacer todo lo posible por reconciliarse con su esposa o con su esposo antes de que duerman. Entonces eso trae bendición, es un bien para esa casa, porque los hijos obviamente también son espectadores de los padres, de cómo se relacionan, de cómo viven, y eso lo imitan, eso lo maman. Entonces, una familia piadosa, una descendencia poderosa, ¿verdad?, vive con bienes y riquezas, va a tener salud física y espiritual, porque hay armonía en su casa. Bienes y riquezas hay en su casa. Hablemos de lo material, pues sí, obviamente, si buscas el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Y eso ya lo predicamos, creo que el domingo pasado, hablando del alimento y del vestido. Que las gentes del mundo, dice la palabra del Señor en Mateo, ¿verdad?, en el Evangelio de Mateo, que las gentes del mundo buscan todas esas cosas. Pero si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, esas cosas, darlas por hecho. Darlas por sentado que Dios te las va a dar. Entonces, tanto espiritual como materialmente, también el Señor te bendice. Claro que sí. Bienes y riquezas hay en su casa. No irnos a los extremos. Señor mío, hazme rico, por favor. Hazme rico, yo quiero tener mi casota, mi cochezote para que todo el mundo me envidie, para que todo el mundo me vea y me pueda sacar yo mis fotos en el Facebook de mis viajes y esto y el otro. Eso es vanidad. Eso es vanidad. Hay un versículo hermoso en Proverbios 30. Vamos a Proverbios 30, por favor. Versículo 8. Proverbios 38 dice nuestro Señor en su palabra: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. A mí me llama mucho la atención que el libro de Proverbios lo escribió Salomón, el hombre más rico que ha existido en la historia de la humanidad. Él se dio cuenta que con las riquezas uno se puede alejar de Dios, uno se puede alejar del Señor. Entonces, hay varios versículos en Proverbios y en Salmos que hablan sobre eso, sobre que las riquezas me pueden alejar del Señor, y eso choca con los apóstoles de la prosperidad que predican acerca de los bienes y riquezas puramente materiales.
No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Lo que necesito, Señor. Pero los seres humanos somos aborazados y siempre el ser humano quiere más y más y más y más. Porque esos vacíos existenciales no los pueden saciar. Pero cuando tú llegas a Cristo, Él te los va llenando. Y llega el momento que ya no te importan esas cosas. Si no te importa nada más tu relación con el Señor. Eso es lo único que te importa. Porque sabes que es lo único que existe para el hombre, para el ser humano. Lo único que vale la pena para el ser humano es conocer a Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Es lo único que vale. Me llama la atención que Salomón escribió acerca de eso porque, bueno, él con todo el dinero y con toda la riqueza que tuvo se alejó de Dios. La Escritura dice que las mujeres lo alejaron, pero él, con conocimiento de causa, también experimentó eso, que la riqueza te aleja de Dios. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Sí, sabias palabras de Salomón. En Proverbios 15, versículo 16. Proverbios 15, versículo 16. Amén, hermanos. Amén. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Cuántas veces uno se imagina que en esas casas hermosas, preciosas de las lomas, del Pedregal, y la gente vive feliz, vive plena, contenta? Y muchas veces el engaño de las riquezas los hace vivir así. Pero no viven felices, viven con odio, los hijos peleados con los padres divorciados. Es mejor la comida de legumbres, dice. Tus frijolitos ahí con tu tortillita y tu comida, normal. Pero donde hay amor, donde a la mesa nos podemos sentar y podemos platicar, y no está cada quien en su trinchera comiéndose su rib eye o su filete miñón. Mejor es lo poco, con el temor de Jehová. Pero ¿qué dice el mundo, verdad? ¿Qué dice el mundo? Que el que se conforma con poco es mediocre, poquitero. Eso dice el mundo y te señala el mundo. Ese pobretón, ese conformista. Pero no es así. Así habla el mundo. Así habla Satanás. Pero Salomón escribe que mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Cuántas personas han hecho de dinero con fraudes, con corruptelas? Y se
vuelven millonarios, pero ahí hay turbación, ahí no hay paz, ahí hay conflicto, ahí hay tribulación. Entonces mejor lo que el Señor disponga en mi vida, pero voy a vivir en paz, voy a vivir en el gozo del Señor. Regresemos al Salmo 112, por favor. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Nunca te va a faltar. Gracias a Dios. Siempre vas a tener que comer. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Este versículo 4 en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así: la luz brilla en la oscuridad para los justos. ¿Por qué la luz brilla en la oscuridad para los justos? Porque estamos buscando la verdad, estamos buscando a Dios y Dios nos da su verdad. Mejor dicho, Dios nos da la verdad y la verdad es Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Y a lo largo de la Escritura, a lo largo de la palabra del Señor, escudriñándola, amándola, como dice el primer versículo, amando el mandamiento, amando la Escritura, Dios te va dando más luz y te va desengañando de toda la corriente de este mundo, de toda filosofía de hombre, de toda doctrina de hombre. El Señor te va quitando esa venda de los ojos y te resplandece su luz, la luz de Cristo en tu vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. ¿De cuál vida? La vida eterna. La vida eterna. La Iglesia Católica o los dirigentes o los papas de esa religión dicen que todos son hijos de Dios y que todos van a ir al cielo. Mentira del diablo. Esa mentira te la tumba la palabra. Dios te da luz para entender lo que dice Juan 1, 11 y 12. Vamos a Juan 1, 11 y 12, por favor. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón como único Señor y suficiente Salvador de su vida. Quiere decir que tu corazón no, ¿verdad? No debe de estar ni María, ni Lucas, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles, nadie más que Cristo Jesús. Amén. Lo recibes en tu corazón y Él es el que debe de estar ahí, nada más, sentado en el trono de tu corazón. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no por herencia automáticamente, ¿verdad? Porque yo soy cristiano, nace mi hijo y ya va a ser cristiano él también. No, él tiene que recibirlo como su Señor y Salvador a la edad de 12 años aproximadamente, que es la edad que más o menos ya un niño comprende, ¿verdad? Entiende las cosas. A los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni porque alguien lo anda diciendo, ¿no? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Todos somos hijos de Dios? Claro que no. Ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, dice la Escritura. Por la voluntad de Dios somos sus hijos. Entonces, al recibir a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, y vives en la palabra, y vives para Cristo, y vives para Dios, en obediencia, el Salmo 112, 4 dice que resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Te va quitando vendas y caparazones, y verdad, y máscaras, y tanta cosa que tú creías del mundo, porque el enemigo la sembró en el mundo para que lo creyeras, pero que no son ciertas. ¿Sí? Tradiciones de hombres, por ejemplo, un ejemplo sencillo, los 3 Reyes Magos. Eso es tradición, eso no es bíblico. La Biblia no dice que fueron 3, ni que fueron reyes, ni que anduvieron en un caballo, en un elefante y un camello. No lo dice la Escritura. La Escritura dice simplemente que eran magos y que no llegaron al establo, llegaron a su casa. En Mateo capítulo 2 lo dice, que llegaron a su casa, ya el niño Jesús ya era un bebecito de 1 año y medio, 2 años a lo mucho. Entonces, toda esa tradición de hombre, todos esos inventos hacen que la gente se las crea todas esas. Pero el que ama la palabra de Dios, como dice el versículo 1 de este salmo, ¿sí?, te va a resplandecer la luz en medio de las tinieblas. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Ahora luego dice, es clemente. Esa persona, ese hijo de Dios, ese recto, es clemente, misericordioso y justo. Yo aquí escribí en mis notitas abajo de este versículo, igual que Dios. Porque Dios es misericordioso, Dios es clemente y Dios es justo. Así como un padre, ¿verdad?, así como un hijo, más bien, un hijo imita la conducta de su padre, hablando en este plano terrenal, en el plano espiritual, nosotros que somos hijos de Dios, por medio de la lectura de la palabra, conoceremos el carácter de Dios. Y si obedecemos a su palabra, poco a poco el carácter de Dios se vuelve nuestro carácter. ¿Se dan cuenta? Por eso aquí dice que ese recto es clemente, misericordioso y justo. Porque va conociendo a Dios y su carácter de Dios se va endosando en mí. Entonces yo también empiezo a ser como Dios es. Entonces, al mismo tiempo, la imagen de Cristo, ¿verdad?, se va dando en nosotros. Así lo dice 2 Corintios 3:18. Vamos allá, por favor.
Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿En cuál misma imagen? En la de Cristo, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién nos está ayudando para hacer a la imagen de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora la Biblia Nueva Traducción Viviente de este versículo dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, como dice también el Salmo 112, ¿verdad? 4, resplandeció de las tinieblas luz a los rectos. Vivíamos en esas tinieblas, pero se nos van quitando esas tinieblas y ese velo que tenemos de nuestras vidas. Lo mismo dice 2 Corintios 3:18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo del engaño del mundo, sembrado por Satanás, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu Santo, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Bendito sea el Señor. Así de que poco a poco el carácter, ¿verdad? El carácter del Padre, el carácter del Hijo, Cristo Jesús, se va tornando en nosotros. Por eso el Salmo 112:4 dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Todas esas engañifas de Satanás, todas esas barreras que teníamos en nuestra mente se van quitando con la palabra y empezamos a ser clementes, porque así lo dice: es clemente, misericordioso y justo, así como Cristo Jesús lo fue aquí en la tierra. Y también la Escritura en el Nuevo Testamento dice que debemos de andar como Él anduvo aquí en la tierra. ¿Y cómo anduvo Cristo aquí en la tierra? Siendo clemente, misericordioso y justo. La palabra clemente viene del hebreo Hanún, y significa misericordioso, piadoso. En las cosas de Dios, todo el tiempo. Versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Por qué gobierna sus asuntos con juicio? Porque la directriz de su vida es la palabra de Dios. Entonces, obviamente, si viene una situación, un problema, una situación adversa en su vida, con la palabra de Dios se apoya y gobierna sus asuntos con juicio. Vean la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cómo es una guía para nuestras vidas y la de nuestros hijos. Nos da la dirección de cómo debemos de actuar
en alguna situación en nuestra vida, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Por qué? Porque ama la palabra, como dice el versículo 1. Se deleita en gran manera en sus mandamientos. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Y si gobierna sus asuntos con juicio, vean lo que dice el versículo 6, por lo cual no resbalará jamás. No se va a equivocar, no se va a tropezar, porque todo lo decide de acuerdo a la palabra bendita de Dios. Sobre todo con los hijos, tomar decisiones de acuerdo a la palabra del Señor con nuestros hijos. Y jamás resbalaremos, dice aquí. En memoria eterna será el justo. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia Nueva Traducción Viviente dice de este versículo: a los rectos se los recordará por mucho tiempo. Al final del versículo 6, la segunda parte del versículo 6 dice, en memoria eterna será el justo. Y la NTV dice, a los rectos se los recordará por mucho tiempo. O sea, van a dejar su huella ahí y se les va a recordar por su justicia, por la forma de cómo vivieron aquí en la tierra. Versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. El Salmo 73 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese es un corazón firme en el Señor, que considera que fuera de Él no tiene nada en la tierra, no hay nada para Él en la tierra, solamente Jehová. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. En Proverbios 28, 27. Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Hablando del recto, que es clemente, misericordioso y justo, obviamente esa persona que es clemente y misericordiosa va a dar al pobre, le va a dar al pobre siempre. De lo que Dios ya me bendijo, me deshago, me despojo de mis bienes para darle al pobre. Pues ese pobre no sufrirá pobreza. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Ahora regresando al Salmo 112, versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Su corazón está totalmente entregado al Señor, y si está totalmente entregado al Señor, él sabe que Dios lo cuida, Dios lo protege, Dios lo ayuda. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, está seguro bajo sus alas.
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, dice también el Salmo 91. Entonces es ese hombre justo que está totalmente firme en el Señor. Y por lo tanto, no teme de malas noticias, porque sabe que el Señor lo cuida, el Señor lo protege, como dice el Salmo 46 también. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Así debemos de vivir, hermanos, confiando completamente en el Señor, de que todas las cosas obran para bien para todos aquellos que amamos al Señor. Todo lo que estamos viviendo el día de hoy, todo problema, toda situación adversa, no te preocupes. El Señor te pasará de un lado al otro lado del mar de Galilea. Acuérdate de eso siempre. Cuando le dijo mi Señor Jesucristo a los apóstoles, pasemos al otro lado, y en medio del mar hubo una tempestad y las olas y vientos huracanados, pero el Señor ya te había dicho que tenían que pasar al otro lado. Seguro vas a llegar a la otra vereda, seguro, en paz, en calma. Tengo algo escrito acerca de este versículo. Temer a Dios significa respetarlo y reverenciarlo como el Dios todopoderoso. Amén. Cuando confiemos plenamente en que Dios nos cuida, descubriremos que nuestros demás temores, aún el de la misma muerte, se desplomará. Se desplomará. Ya ni a la muerte le debemos de temer, porque sabemos que en un abrir y cerrar de ojos, si yo expiro de este cuerpo, inmediatamente, para empezar, los ángeles los voy a ver que me van a custodiar para estar para siempre con mi Señor. Amén. Ese es un corazón firme, confiado en el Señor. Y así debemos de vivir, confiados en Él. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Salmo 112, 8. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: tienen confianza y viven sin temor, y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Que los vas a tener, ¿eh? Los tenemos. Al final voy a dar un versículo donde habla de que al pecador le disgusta el justo, el recto. Y al justo le disgusta el pecador. Repito el versículo 8, asegurado está su corazón, no temerá. ¿Por qué no va a temer? ¿Y por qué está asegurado su corazón? Porque ha experimentado en cabeza propia la bondad y la misericordia de Dios. ¿Cómo vas a descubrir en cabeza propia el amor y la misericordia de Dios si eres un oidor de la palabra pero no hacedor de ella? Si tú vives en obediencia a la palabra del Señor, el Señor te va a dar, no va a experimentar, va a darte toda su misericordia, toda su bondad, toda su palabra. Tienes que experimentarlo por ti mismo, darte cuenta de la benevolencia de Dios, pero ¿cómo la vas a experimentar si vives en
en incongruencia. Para que un corazón esté firme, seguro de que Dios está en su vida, es porque ya ha comprobado por sí mismo de la bondad de Dios en tu vida. Entonces tu corazón cobra firmeza y no temerás de malas noticias, como dice el versículo 7. Estás tranquilo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir, vivir confiado. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. La Biblia Peshitta, que es la traducción del arameo al español, dice al final de este versículo, hasta que vea la derrota de sus adversarios. O sea que hasta Dios mismo te permite a ti ver cómo esos que te estaban acechando, cómo esos que te estaban molestando, que te estaban queriendo arruinar la vida, Dios te permite ver su caída. Pero que quede claro, nosotros no vamos a desearle nada mal a nadie. Tenemos que obedecer lo que nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 5, que debemos de bendecir a nuestros enemigos. Orar por los que os ultrajan. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Bendecir, no maldecir. Y si hacemos eso, si es la voluntad de Dios, Él te va a permitir ver la derrota de tus enemigos. Versículo 9 dice, reparte el hombre justo, firme en el Señor, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, siempre se va a conducir en la justicia de Dios. Este versículo 9 en la nueva traducción viviente dice, comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Repito el 9 en la Reina Valera, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Su poder será exaltado en gloria. La Biblia Nueva Traducción Viviente, al final de ese versículo dice, ellos tendrán influencia y recibirán honor. La gente te va a respetar, la gente te va a adular, la gente te va a reconocer. Obviamente al que es recto, al que es justo, al que vive en humildad. Claro que alguien recto, justo, no va a andar buscando el reconocimiento. Porque entonces el que anda buscando el reconocimiento no se está conduciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. En humildad. Entonces ya no es justo. Si no es humilde, no es justo. El que no es humilde anda en orgullo. Por lo tanto, ya no es justo. Dentro de la justicia está la humildad. Y Dios le da la honra a todos ellos. Por eso dice en la Reina Valera, su poder será exaltado en gloria, va a haber honra de parte de los demás hacia esa persona. Versículo 10 dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos
perecerá. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice de este versículo, lo verá el impío y se irritará. Es lo que yo les decía. El impío se irrita al ver al recto, al justo, al Hijo de Dios. ¿Sí? Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. Vienen las envidias, viene el enojo en contra del justo. El deseo de los impíos perecerá. Perecerá. Para terminar, en Proverbios 29, 27, Proverbios 29, 27, dice nuestro Señor en su santísima palabra. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. ¿No les ha pasado? Yo creo que sí nos pasa eso. Hay gente del mundo que no le gustas, empiezas a tener problemas con la gente por envidia, por coraje. Yo escribí algo acerca de esto. Funciona en ambos sentidos. El hombre o la mujer rectos son vistos como una abominación para los impíos. Ahora vean qué interesante es esto. Dice, su vida recta es una reprimenda no deseada para los impíos. O sea, los confronta a los impíos. Los confronta con su pecado. El hombre recto, el que vive de acuerdo a la palabra del Señor, como el impío no vive de acuerdo a la palabra del Señor, obviamente su conciencia es confrontada y no le gusta. Entonces, tiene problemas con el hombre recto. Aquí está la disputa más antigua, más arraigada y más universal. Fue el primer fruto de la caída. Caín mató a Abel. Y dice la Escritura que ¿por qué lo mató? Porque sus obras eran justas. Y a Caín no le gustaba ver a su hermano que hiciera lo recto, lo correcto, entonces por eso lo mató. A partir de ese entonces, imagínense desde cuándo, desde Caín y Abel, ha continuado desde entonces este hecho y durará hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo va a ser perseguida y nos van a odiar todas las gentes por causa del nombre de Cristo, hasta el fin del mundo, o hasta el fin de esta era. A los pecadores les disgusta el recto, el Hijo de Dios, el cristiano. Y viceversa, al cristiano le disgusta las obras de los impíos. Por eso nosotros, ¿qué debemos de hacer? Orar por todos, orar por esa persona que te está molestando, por esa persona con la cual estás teniendo problemas en el edificio donde vives. Orar por cualquiera que tú sepas que no eres de su agrado
Orar por ellos, bendecirlos. Y vean cómo describe el Salmo 112 al hombre recto. ¿Cómo empieza el versículo? ¿Cómo empieza todo el Salmo desde el versículo 1 diciendo que el recto se deleita en la palabra de Dios? Y ahí está la clave de todo. Cuando tú te deleitas de su palabra y la pones por obra, estás verdaderamente viviendo en el reino de los cielos. Amén. En el reino de Cristo. Seamos oidores, hermanos, y hacedores de su palabra. Escudriñemos sus mandamientos, sus estatutos y enamorémonos de su palabra. Que sea un hábito diario. Escudriñar sus escrituras y vivirlas para darnos cuenta de cuál es la voluntad de Dios. Y esa voluntad es agradable y perfecta. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.